Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor amado. Y mientras abrimos la escritura tuya, Señor, motívanos, Señor, a nuestro entendimiento para ponerla por obra, Señor amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Dado que la semana pasada hablamos un poco acerca de, como una introducción, acerca del don de servir. Si tiene un lápiz y un cuaderno de apuntes ahí, puede tomar nota. Muy bien. Quiero que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 12 en adelante. Romanos capítulo 12, versos del 1 en adelante. Dice la Escritura: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, cual que está sobre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino conforme a la medida de fe en la que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De la manera que, dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor se hace en fingimiento, aborreced lo malo, y seguid lo bueno. Amada iglesia, todos los que hemos considerado y hemos entregado después de haber entendido el Evangelio de Cristo, nos hemos sometido al señorío de Dios y Él ha producido en nosotros por gracia el nuevo nacimiento. Es que nosotros tenemos algún don en particular que el Señor repartió a cada uno de nosotros. Esto para hacer hincapié de que no hay cristiano o hijo de Dios que no pueda tener algún don. En el momento que uno entrega su vida a Cristo, nos convertimos como parte del cuerpo de Cristo, como hace la alegoría en el cuerpo humano. Hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Por lo tanto, Dios voluntaria y soberanamente nos da un don en particular con un propósito. Por lo que cuando Dios nos dio algo, no nos dio simplemente para ser guardado, sino nos dio por provecho, dice la Escritura, y obviamente para servir a su iglesia. ¿Ok? Quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar revisando algunos pasajes que tienen que ver con el aspecto de los dones. Verso 11. Hay que entender primero que los dones nos ha sido dado por gracia, por Dios, que repartió a cada uno de sus hijos de manera soberana
con un propósito. Por lo tanto, dice 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios a través del Espíritu reparte los dones como Él quiere para ser de provecho. Ok. Así como entendemos que los dones no es algo que tú lo mereces, no es algo que nosotros buscamos, simplemente lo recibimos por gracia, tenemos que entender también que los dones tienen un propósito. El verso 3 de Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el apóstol Pablo hace una alegoría con respecto al cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica y tiene un propósito de mantener, obviamente, que el cuerpo se mantenga vivo y cumple el propósito por el cual ha sido diseñada. Así cada uno de nosotros, el apóstol Pablo está diciendo que cada uno de nosotros que hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función específica que debemos desarrollar para provecho de su iglesia. Es decir, nadie que haya entregado su vida al Señor puede decir, yo no tengo ningún don. Eso no es verdad. La Biblia declara, asevera, de que todos tenemos un don dado por Dios. Eso queda totalmente claro. Muy bien. Pero si entendemos de que el propósito de Dios no es para guardarlo, no es para tenerlo para mí, es para provecho de la iglesia, tenemos que entender que esto tiene que tener un proceso en la cual nosotros debemos ser conscientes del don que Dios nos ha dado y desarrollarlo en el proceso que nosotros vamos conociendo al Señor y madurando en Él. El contraste que hay entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Romanos nos habla de que la iglesia de Corinto tenían todos los dones según capítulo 1, versículo 6 en adelante. Que a ellos no les faltaba ningún don. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una fuerte confrontación de la manera como es que se operaban los dones dentro de la iglesia. Y ciertamente, en el mismo libro, capítulo 12 de 1 Corintios, dice que no debemos ignorar acerca de los dones. Y eso ya nos lleva a pensar de que podemos pasar mucho tiempo de nuestra vida sin entender o ignorando acerca de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Ahora esos dones no son puestos para operar libertinamente, sino tienen que ser direccionados, obviamente, por quien es el dador de esos dones, que es el Espíritu de Dios. Si entendemos que los dones vienen de Dios, que tienen un propósito para servir al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, tenemos que entender que hay cosas que hay que tomar en cuenta para que nuestro servicio con respecto a nuestro don sea eficiente y eficaz. Sobre todo, traiga gloria y honra a aquel que los dio. Porque ese es el propósito. De que por todo y para todo, Dios, Jesucristo, sea glorificado.
No habría sentido de que yo teniendo un don lo ejerza solamente para mí, lo utiliza para provecho mío. Y aún sirviendo a la iglesia, no siendo direccionado por Dios, por lo tanto la gloria no sería de Dios, sino sería del hombre. Y no hay forma de que eso suceda en su iglesia. Todo lo que hacemos debe ser con amor como para Él, entendiendo que el dador de los dones es el que tiene que ser glorificado y honrado. Amén. Ahora, Pablo nos enseña algunos aspectos que hay que tener en cuenta para que nosotros podamos utilizar nuestro don de una manera correcta. En primer lugar, el apóstol Pablo, capítulo 12 de Romanos, dice que debemos presentarnos delante de Él como sacrificio vivo. Explícitamente dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que si antes pensábamos que el servir y honrar a Dios bajo mi propio pensamiento, bajo mi propia manera de decir que así debe ser, de los ojos de Dios y ante la Escritura, entendemos que eso debe cambiar. No es a mi manera, es a la manera de Dios. No es bajo mi forma, bajo mi estrategia, es bajo la dirección de Dios a través de su palabra. Entonces tendremos éxito siendo eficientes de la manera como Dios quiere que operen los dones en nosotros, porque Él es el dador de los dones. Es difícil para nosotros poder poner en ejercicio, en acción, lo que Dios nos ha dado, a menos que nosotros nos sometamos a aquel que nos dio. Pablo nos insta, dice: os ruego por las misericordias de Dios, para tener presente de que lo que tenemos es por gracia y misericordia. Y en ese mismo sentir, en esa misma línea, debemos ser consecuentes de que no podemos operar fuera de la voluntad de Dios, de que no podemos ser útiles fuera de la voluntad de Dios, de que no podemos traer gloria y honra al nombre de Dios a menos que nos sometamos a Él. El apóstol Pablo dice: como sacrificio vivo. Ahora, cuando Pablo nos dice estas palabras, ya nos pone un poco contra mi propio yo. Debería haber una separación. Cuando tú pones un animal muerto sobre el altar, no creo que te dé mucho trabajo para el sacrificio, porque ya ha sido sacrificado. Pero Pablo dice que debe ser sacrificio vivo delante de Dios. Lo difícil de un sacrificio es vivo, es que se pueda salir corriendo y no cumplir el propósito de ser un sacrificio. Pero Pablo nos insta de que debemos ser sacrificios vivos delante de Dios. Dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debería ser la manera correcta, nuestra forma de pensamiento, para que nosotros podamos operar correctamente con respecto a los dones, siendo sacrificios agradables delante de Él. Ahí es donde choca un poco o directamente nos confronta con aspectos personales y naturales propios de la vieja naturaleza caída. Porque como dije hace poco, no es a mi manera, es a la manera de Dios. No es bajo mi propio pensamiento, es bajo el pensamiento de Dios. Donde desde ya no se trata de que yo pienso así y así debe ser y así creo que debe ser. Se trata de consultar a aquel que dio los dones para operar de acuerdo como Él quiere. La iglesia de Corinto había hecho mal uso de los dones. Y Pablo tiene que escribir la carta haciendo énfasis, capítulo 12, de que era visible que los dones operaban, todos los dones operaban en la iglesia en esos tiempos, pero eran mal usados
usados inadecuadamente. Eso traía confusión y división. Tanto es así que había celo aún entre los hermanos por los dones que uno tenía con respecto al otro. Y era todo un caos. Y Pablo tenía que poner en orden y hacer toda una enseñanza con respecto a esto. Y el libro de Romanos es otro contraste de entender y ver cuál es la esencia o el principio que debemos adoptar para que los dones sean operados de manera correcta. Lo que acabo de mencionar es primero que ser sacrificios vivos delante de Dios, que debería ser nuestro culto racional. Eso debe ser la manera correcta como debemos empezar a trabajar los dones para ser puestos al servicio de la iglesia, que es su cuerpo del Señor. A lo largo de los años, nosotros podemos pasar mucho tiempo viniendo domingo tras domingo, recibiendo enseñanza tras enseñanza, y nunca sentirnos completos en el aspecto del servicio o satisfechos con lo que hacemos, porque no sabemos cuál es el don que Dios ha puesto en nosotros para servirle a Él. Y creo que muchos pasamos por esto. Y Pablo nos da las pautas es para que nosotros podamos comprender, dejando atrás la ignorancia acerca de esto, empezar a operar en ellos. Y como consecuencia del ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que Dios dice, verso siguiente, de que no debemos conformarnos a este siglo bajo la filosofía o el pensamiento, la forma de vida de ese siglo, de este sistema, pensando que es la manera correcta en la cual la gente debe vivir sin Dios, bajo su propio pensamiento, su psicología, su forma de vida. Pablo nos insta de que debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento y conociendo, dice, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios que debe ser y es agradable y perfecta. Puede suceder que usted puede pasar muchos años en la congregación y después de muchos años preguntarse, siento que no he avanzado, siento que no hice nada para que Dios ha obrado en mí, me siento estancado, no hay fruto. La esencia o el principio básico para que las cosas operen bien, sea cual sea el don que Dios nos ha dado, debemos hacer lo que Pablo nos enseña en su palabra, en la palabra del Señor. Debemos ser sacrificio vivo delante de Dios. Si somos honestos, somos conscientes de que nuestra vida posiblemente no esté muy sujeta o sometida o puesta a disposición para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere que haga. Si podemos ver en los hombres de Dios las palabras que Pablo tuvo cuando tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Pablo dijo, Señor, dime qué quieres que haga. Quizás debe ser una palabra recurrente que nosotros debemos utilizarle constantemente, aún no conociendo o manifestando el don que Dios nos ha dado. Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Pablo en el principio de su ministerio, o en el llamado que él tuvo, hacía muchas cosas para el Señor. Predicaba la palabra en lugares públicos, servía en la iglesia. Llegó un momento que se dio cuenta que no está bien que yo esté haciendo todo. Empezó a constituir diáconos en las iglesias para que se ocupen del servicio en la iglesia. Y él se ocupara al ministerio de la predicación, porque para eso había sido llamado Pablo, el apóstol a los gentiles. Pero es bueno involucrarse en el servicio que podamos dar a Dios, sea mucho, sea poco,
pero todo con un énfasis básico de que debe amor en cada obra que nosotros hacemos para el Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de de 1 Corintios, termina con esta frase. De todo lo que Pablo enseñó acerca de los dones, al final dice: yo os mostraré un camino más excelente. Y habla, capítulo 13, de la preeminencia del amor. Puede hacer muchas cosas, pero sin amor no tiene sentido. Puedo tener la voz más angelical, la más aguda, la que casi imita a los ángeles, pero si no hay amor en cada acto, en cada palabra, en cada frase, en cada sentimiento, no tiene sentido, no vale la pena. Si uno visita a los enfermos solamente por cumplir, porque tengo que ir, y no hay nadie más quien le vea, y no nace de una voluntad de ir y realmente confortar al hermano en momentos difíciles, no tiene sentido si el amor no está primero. Podemos hacer muchas cosas, pero Pablo nos dice, la Escritura dice, que todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor, como para el Señor. Entendiendo de que nosotros, el don que se nos ha dado ha sido para provecho, para servir a la iglesia. Y el servir a la iglesia, para la funcionalidad de esos dones, hay que tener en cuenta, recapitulando: sacrificio vivo, agradable al Señor, redomando nuestro entendimiento, y como consecuencia, operando correctamente de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Dice Pablo: el que enseña la enseñanza. ¿No es cierto? El que hace misericordia, en la exhortación, en todos estos dones que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos, no en todos, cada uno en particular, de una manera muy particular, debemos pensar ejerciendo estos dones, que todo esto debe ser con lo único propósito general de que Dios es el que se debe llevar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Si puede apuntar ahí al margen, en Romanos 11, 29, dice el apóstol: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, si Dios te ha llamado y te ha dado un don, es imposible que pueda revocarse. No hay forma. Dios te lo dio con un propósito y ese propósito tiene que cumplirse en tu vida. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Habrá alguna cosa que pueda hacer que yo pierda el don que Dios me ha dado? ¿Puede haber algo tan terrible que Dios diga: ¿sabes qué? A este le he dado el don y se lo voy a quitar? No estamos hablando de talentos. Porque solamente los que son hijos pueden tener dones. De otra manera no es posible. Si no, la palabra no lo diría, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso debe traernos a reflexión. ¿De qué manera estoy operando yo dentro del lugar donde Dios me puso para dar servicio como don que Dios me ha dado, para traer gloria y honra a su nombre? Amados hermanos, el servir está implícito en cada uno de sus hijos, que debemos hacerlo, y nos recomienda que lo hagamos con alegría. Sea cual sea el don, el propósito es servir. Porque la palabra don viene del griego, es carisma, que es un don de gracia dado por alguien, y esa es dada por Dios. No hay otra forma de recibir un don a menos que Dios nos lo dé. En una ocasión, un hermano recién convertido
Creo que lo he contado varias veces, pero algunos seguramente no lo saben. Y en esa necesidad y en ese deseo de querer servir a Dios, estaba en su corazón, era su primer amor. Obviamente que quería hacer algo para el Señor. La iglesia, el pastor había predicado acerca del servicio y había varios ministerios o formas como operar y para servir a Dios en la congregación. Así es que este hermano, viendo que no encajaba en esto, vio la luz al fondo que decía ministerio de alabanza. Así es que hizo humanamente posible, puso toda su energía en eso, hacía gárgaras de vidrio. El hecho es que decía, esto creo que me veo haciendo en el futuro. Este hermano. Bueno, se tenía que aprender algo porque no puede que simplemente fluye de una manera natural, sin perseverar, sin esforzarse. Pues este hermano tenía que aprender algo acerca de esto. Recibió 3 meses de curso intensivo. Dice que era básico, él no lo sabía, pero sin embargo, en su inocencia, él seguía ahí dándole. Hasta que llegó un momento en que, acabados los 3 meses de curso básico, que era pasar a intermedio, supuestamente, de los 15 que habían sido prospectos para ministrar en la congregación a través de la alabanza, habían quedado solamente 4. Muchos habían desistido, habían abandonado ya el ministerio. Y donde esos 4, este hermano decía, creo que yo voy a ser el ganador. Obviamente es su inocencia. Resulta que el hermano líder que estaba dirigiendo este ministerio, o ayudando, le dijo, hermano, tengo algo de parte del Señor que decirte y lo voy a decir con mucho amor. Así es que este hermano que estaba parado se sentó para esperar esa palabra de bendición. Y las primeras palabras que salieron de la boca de este mentor eran las siguientes. Hermano, de parte del Señor, déjame decirte que no tienes talento. Pero admiro tu perseverancia, por lo tanto vas a cantar este domingo. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de este hermano, pero les aseguro, estoy tan seguro que él le quería meter un solo cocacho en uno de sus ojos. Después de haber perseverado 3 meses que le digan no tienes talento, imagínense el ánimo que tiene que salir el próximo domingo a cantar alabanzas al Señor. Bueno, llegó al ministerio este hermano. Ministró por meses, quizás años. Pero en el tiempo se dio cuenta que eso no era. Realmente el hermano tenía razón, no era su don. El don que Dios le había dado era otro. Pero entiendo de que cada proceso de servicio a Dios nos va dando entendimiento, madurez, experiencia. Y con el conocimiento de la palabra puesta a servicio o accionando lo que Dios nos dice en humildad, es que Dios va preparando a sus hijos para el ministerio. Porque de esa manera tú experimentas gracia, favor, misericordia. Porque los dones que Pablo menciona aquí, no simplemente de mencionarlos, sino que se úsese de esta manera, el que enseña en la enseñanza. El que reparte con liberalidad. No está aquí, pero se supone que el que pastorea debe ser con amor a las ovejas. Con celo de la doctrina santa o de la sana doctrina, cuidando del rebaño. El que hace misiones con el propósito de rescatar a los que no conocen a Dios para gloria de Dios en las alturas, cuando un pecador se arrepiente. Cada don tiene un propósito y el propósito principal es que Dios sea glorificado en todos, en cada uno de sus hijos. Entonces, cuando uno entiende de que sea cual sea el don, es para servicio de la iglesia, que traiga gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea las circunstancias que estemos pasando,
si el propósito final es que Dios se glorifique, es necesario pasar por ese proceso. Cuando hayamos pasado, es maravilloso las promesas que Dios tiene. Y al final quizás diremos como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira lo que Dios tiene hoy para mí, ahí en la eternidad. Entonces tiene sentido, sea grande o sea pequeño, lo que tú haces para el Señor. Si has entendido que primero hay que venir delante de Él como sacrificio vivo, para que Él renueve nuestro entendimiento de lo que significa la soberanía de Dios, y puesto al servicio de Él para hacer lo que Él quiere con nosotros. Yo siendo parte con gozo de ese proceso que también trae alegría al corazón de Dios. No hay cosa más maravillosa de saber que lo que hago, siguiendo la instrucción de aquel que dio los dones, traiga alegría a aquel que nos dio la vida, que nos dio la salvación, que nos dio la eternidad con Él. Amada iglesia, no podemos pasar mucho tiempo o más tiempo durmiendo con acerca de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y créame que la Biblia, hay registro de que hombres de Dios se sintieron desanimados, aún sabiendo cuál es el don que Dios les ha dado, y aún sabiendo el ministerio que Dios ha preparado o ha puesto para que a través de su don puedan servir a la iglesia y sobre todo a su nombre. Pablo, para animar a su discípulo Timoteo, escribe la carta y dice lo siguiente: aviva el don, el fuego del don de Dios que ha puesto sobre ti. Que por imposición de las manos de Pablo había recibido el ministerio. Y Timoteo estaba pasando por momentos difíciles, aún siendo atacado por su liderazgo, por su llamado. Y Pablo le dice: aviva el don que hay en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, ¿tú sabes cuál es tu don? Le dijo a Timoteo, es el de predicar la palabra. Que nadie te tenga en poco, sino sé ejemplo. Habla la palabra, tiempo fuera de tiempo, en todo momento la palabra tiene que ser hablada, enseñada, predicada. No olvidemos que todo lo que hacemos tiene que ser con un propósito más grande, de dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que Timoteo después de eso no fue el mismo. Pablo animando a Timoteo desde la cárcel, alguien que estaba libre pero pasando dificultades en el ministerio. Pablo animando desde la cárcel, es impresionante. Damos gracias al Señor por su palabra, porque es la verdadera fuente que anima el corazón del hombre para seguir adelante. Amén. Concluyendo, o teniendo en cuenta lo que ya había mencionado. Los dones son dados por Dios cuando venimos a Él, cuando nos convertimos en sus hijos. El don que ha sido dado ha sido para provecho, para servir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y para llegar a eso, Dios nos pide que hagamos cosas básicas. Ser un sacrificio vivo delante de Él, para que Él renueve o renovamos nuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable
y perfecta. Y al final entendiendo, según la medida de fe que Dios nos ha dado es que debemos operar. Dice, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener según Dios. Y eso significa mantenernos humildes con lo que Dios nos ha dado, pero gozosos de saber que Dios en esa pequeñez, o lo pequeño que nosotros veamos, Él es el que sea glorificado, Él es el que sea adorado y sea honrado por todos, porque Él es digno. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Permítenos, Señor amado, que podamos de una manera humilde acercarnos a ti, Señor amado, para entender que cuando tú nos llamaste para servirte. Ayúdanos en este proceso, Señor. Sé que es difícil ser un sacrificio vivo delante de ti, Señor, pero anhelamos en nuestro corazón. Ayúdanos en este proceso. Renueva nuestro entendimiento, Señor amado, para saber cuál es tu buena voluntad. Sabemos, como está escrito, que es agradable y perfecta. A pesar de las dificultades, es glorioso ver que tú nos usas, que seamos útiles en tu reino, para gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor, tu nombre y tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.